Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A esta reflexión la he titulado Emociones tóxicas. Cuarta parte. La envidia de Caín. Nadie le pone el nombre Hitler a sus hijos. Nadie le pone el nombre Napoleón Bonaparte a sus hijos. Nadie le pone el nombre Nerón a sus hijos. Nadie le pone por nombre Poncio Pilato a sus hijos. Nadie le pone por nombre a sus hijos Judas Iscariote. Nadie le pone por nombre a sus hijos Barrabás. Nadie le pone nombres de mujeres terribles a sus hijos. Nadie le pone ni siquiera María Magdalena a sus hijos. Y si de pronto algunos por ahí tienen ese nombre, son pocos. Son nombres que no se quieren tener para los hijos, porque inspiran o evocan personajes o historias, conductas punibles de personas que dejaron huellas en la historia bíblica, personas que con su comportamiento enseñan feas cosas, que en realidad son referentes de cosas que no se quieren ser. Nadie quisiera ser como ellos, y mucho menos nadie tiene el nombre de Caín, aunque en cierta oportunidad miré las noticias y entrevistaron cortamente a un transeúnte que tenía por nombre Hitler, Caín, Juan David. Entonces le preguntaban por qué tenía cuatro nombres, dos nombres muy hermosos, Juan y David, hombres destacados en la Biblia, ejemplares, pero dos nombres opuestos. Hitler, que no está en la Biblia, que todos saben quién fue Adolf Hitler, y de Caín. Y le preguntaban al esposo de aquella mujer que estaba con él: ¿Y tú cómo lo llamas a él cuando está contenta? Entonces ella dijo: Lo llamo Juan David. ¿Y cómo le llamas cuando está bravo? ¿Estás brava? Entonces ella respondió: Lo llamo Hitler Caín. Entonces el periodista se reía y fue algo muy sonoro, muy especial, muy particular. Una pequeña nota en el noticiero hace algunos años, en X noticiero de la televisión, me hizo entrar en sintonía con lo que la reflexión pretende. Entonces, Caín, este personaje, no evoca en realidad cosas buenas. Y en realidad no evoca cosas buenas porque él tuvo una emoción tóxica, una emoción que no fue buena, una emoción que fue resultado de envidiar a alguien que era mejor que él. Abel, Abel, un hombre sencillo, un hombre noble, un hombre que con su vida honraba a Dios más que con sus ofrendas. La Biblia empieza el encabezado diciendo, o más bien el verso 3, que ambos se presentaron ante el Señor. Abel trajo de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. Dios siempre mira a la persona que ofrece antes que lo que se ofrece. Ese problema que no entiende las personas adineradas, las personas que tratan de arreglar las cosas con indulgencias, con obras de caridad. Es normal ver en diciembre cómo empresas pasan cuñas de grandes cosas que hacen para beneficencia de muchas personas vulnerables, pobres, o que se encuentran en albergues o se encuentran en tratamientos en hogares geriátricos o que pasan por tratamientos de cáncer en hogares de rehabilitación para este problema infantiles. Es el contorno que se mira hoy en día. Sí, hombres adinerados que tratan de maquillar sus defectos, sus cosas malas, y no es que los que tengan dinero sean necesariamente personas malas, hay muy bellas personas, sino que tratan de minimizarlas, ocultándolas bajo la apariencia de obras de caridad.
Entonces creen que ya esto les compró el cielo y no es así. En cambio, el personaje que primero pasa por la escena es que es una Abel que tiene una vida calificada por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Dios le miró con agrado y siempre nos falta por ahí el que cuando ve que otro es mejor y no lo miran a él, ahora él se siente con desagrado. Cuando miro MasterChef, o no, MasterChef no, estos programas de cocina más bien, he encontrado la siguiente escena, Food Network, un programa que presenta competencias culinarias y cuando llega el momento de calificar a los que están compitiendo, siempre se elogia las cosas buenas del plato, pero también pasa a resaltarse en las deficiencias del platillo, del postre, de la entrada. Cualquiera que sea, siempre tiene pros y contras, pero por lo general cuando pasan momentos en el cual se están calificando de una manera excelsa las propiedades, la ejecución y el sabor de aquel postre o aquella comida que se está ofreciendo, los chefs ponen en alto, en relieve aquel platillo, pero se nota como los otros que quieren ganar empiezan a mirar con desdén, empiezan a sentirse acorralados, empiezan a autominimizarse, pareciera que la autoestima se les encoge y ahora se sienten incómodos, sudan y hacen gestos. Ellos se ven que no van a ganar, no van a ganar por lo menos esa prueba porque no dieron en el blanco. Pero cuando empiezan, de pronto algo pequeño se dijo en contra de aquel que ejecutó tan excelente o excelso platillo, entonces se les nota como sale una sonrisa de satisfacción. Alguien les criticó algo y entonces se sienten bien. Pero aunque se sintieron bien, a la final, cuando salen a hablar de ellos, muchas veces decepcionaron a los chefs. Ahora el chef que estaba mutilando la alegría de otro, ahora se siente aplastado por la realidad. El otro es mejor y el suyo peor. Esta situación le pasó a Caín y esa emoción tóxica de la envidia le llevó a querer hacer lo que no debiera hacer. Puso entonces tropiezo y eliminó, quitó del esquema de la ecuación a su hermano Abel. Ahora un justo pasó a la tumba porque un hombre por la envidia le mató. No entendió que siempre él era inferior y que el otro era muy superior, desde su vida hasta las ofrendas. Y esa escena se ve al día de hoy en todas las esferas del globo terráqueo. Gente que trata de hacer ver, ridiculizar mal a personas que tienen potencial por encima de ellos. Y esas emociones tóxicas entonces han levantado conflictos y hasta guerras. Todo resultado de una emoción tóxica que no se pudo manejar. Y no solamente pasa en las esferas altas de los gobiernos, también en los más mínimos e insignificantes negocios donde hay dos, tres o cuatro empleados, en las panaderías, en las tiendas, en los supermercados, incluso en las fincas, donde se ve un empleado sobresaliente y hay otros que no son tan elogiados porque no son tan abnegados, entonces aquellos que no son tan elogiados empiezan a hablar mal del otro, a buscarle la caída, a tratar de hacerlo quedar mal, incluso le ponen tropiezos para que le salga mal el trabajo y al final es descalificada aquella persona que lo hace bien, muchas veces incluso injustamente es sacada de la empresa o del negocio y es resultado de que personas con una emoción tóxica se hicieron a la tarea de sacarlo. Pero el Dios de la Biblia es distinto a todos los hombres. Él conoce el corazón de las personas y las intenciones. Y cuando otros quieren descalificarle, Dios se encarga de ponerlo en alto. Si no, pregúntale a José. José, un hombre puesto en alto cuando sus hermanos le envidiaron. Él sabía que le tenían envidia. Él notaba cómo le hablaban desproporcionadamente. Él notaba que no le podían hablar con cariño. Sí, José cometía errores, pero un hombre justo. Era un muchacho con sueños, pero un muchacho que tenía una conducta intachable. Y como Dios conoce los corazones, conocía también la actitud de José y la envidia de sus hermanos, permitió cosa tras cosa para formar mejor y poner mucho más en alto a José de lo que sus hermanos llegaran a creer. Y la vida da la vuelta y paga y da lecciones. ¿Qué decían encontrar ellos con un José que no estaba muerto, sino que estaba vivito y coleando, como se dice en mi amado Colombia? Estaba como gobernador y como
el ente o primer ministro en la potencia de su entonces. Así es la vida y muchas veces le pasa así a los hombres envidiosos, que tienen la emoción tóxica. Pasa el tiempo y aquel muchacho al cual le hacían bullying en la escuela o en el colegio, aquel muchacho del cual se burlaban en la universidad, aquel que le menospreciaban porque era pobre y de pronto no tenía una Toyota, ahora este que estaba siendo menospreciado y envilecido por una emoción tóxica, se encuentra ahora al otro lado del quirófano. Él es el que tiene el cuchillo para sacar el tumor de su lugar donde es afectado y aquel que se burlaba es el que está siendo operado. Ahora su vida tiende de un hilo y las manos en las manos de aquel del cual era mal citado, aquel que era descalificado porque el otro tenía envidia. Escenas así se ven en el cual aquel pobretón ahora le lleva un mercado a aquel que le criticaba y que tenía mucho dinero. Esta emoción tóxica de la envidia suele pagar con lecciones que hacen ruborizar a las personas y eso le pasó a Caín. Por eso Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? La palabra ensañado es enrojecer, acalorarse. Sí, las ascuas de fuego vinieron sobre su rostro, pero él no solamente se quedó con el calor de su rostro, sino que decidió matarle. La emoción tóxica de la envidia es lo que pretende esta reflexión, presentar a tus oídos, corazón y alma, una emoción que puede dañar a otros inocentes y puede al final traerte maldición a tu vida. Esta es la reflexión para ese tu espacio de correo bíblico. Emociones tóxicas. Cuarta parte. Pásala bien. Piénsalo bien. Recuerda, resultado de esta emoción tóxica fue que Dios maldijo por primera vez a un hombre en la tierra. Fue el primer hombre que Dios maldijo, Caín, y todo resultado de una emoción tóxica. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y si alguna emoción de esta por ahí te molesta, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Abrazo fuerte y será hasta la próxima.